vienen 2 terremotos y asteroides. El primer terremoto será de 7, un asteroide de 7 kilómetros. Va a venir como si fueran cantidad de bombas atómicas. Tienen solamente de 2 días a 3 días para que huyan a las montañas enviada por el Señor. Alertar que vienen 2 terremotos y asteroides. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Es para mí de sumo gozo poder compartir otro espacio contigo en este canal de Miremos el Texto. El día de hoy quise sacar este espacio para compartir un tema que creo que se ha sacado de proporción. Vemos mucho sobre esto en las redes sociales. Y adicional que este tema es tema de debate y de división aún dentro de la iglesia. Ahora, antes de continuar hablando sobre este tema, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Miremos el Texto, que presiones la campana de las notificaciones para que así estés al tanto de todo el material que continuamente trataré de estar subiendo. También quiero invitarte a que nos sigas a través de las diferentes plataformas, tales como Facebook, Instagram y obviamente aquí en YouTube. También te invito y te pido encarecidamente, si tú entiendes que el canal es de bendición y de edificación para tu vida y que puede ser de edificación para otros, te pido que lo compartas con otros. Ayúdanos a crecer como canal. Ayúdanos a llegar a otras vidas y poder ser de edificación, poder ser de edificación al cuerpo de Jesucristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y honra del Señor. Como dije hace ya escasos minutos, hoy estaré hablando del tema del ministerio profético. Quiero, a través del texto bíblico, que podamos analizar este ministerio y llegar a la conclusión juntos y responder si aún continúa operando el ministerio profético. Ahora, yo quiero comenzar, número uno, contestando qué era un profeta, partiendo del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué era el ministerio profético? Cuando hablamos del profeta, esta palabra profeta viene del hebreo nabí. Y nabí significa ser un portavoz, alguien que anuncia, ¿no? Entonces, entendemos que los profetas eran aquellos que hablaban al pueblo de parte de Dios hacia el pueblo. ¿Cuál era entonces el rol de los profetas? Vamos poco a poco despacio para ir entendiendo todas estas cosas. El rol de los profetas, al menos voy a compartir 3. Número 1, eran quienes estaban encargados de hablarle al pueblo en el nombre de Dios, de parte de Dios. Y esto podía ser bajo inspiración y mandato divino. Número 2, y este punto es muy importante que usted lo anote. En la antigüedad los profetas también ellos hablaban en medio de las congregaciones. Juzgaban al pueblo por la ley y ellos instaban al pueblo a servir y obedecer al Dios verdadero. Y esto es importante que usted lo tenga en cuenta y lo anote. Porque regularmente cuando hablamos de profeta o escuchamos la voz de profeta, tendemos a pensar que son aquellos que constantemente anunciaban el futuro. Que los profetas solamente anunciaban lo que iba a acontecer en el futuro. Y podemos ver a través de las escrituras que no, los profetas no solamente se daban palabras de lo que podía suceder, en el futuro. No, ellos juzgaban al pueblo por medio de la ley, porque hablar también de parte de lo que estaba en la ley era hablar de parte de Dios. Entonces, también, número 3, vemos que los profetas anunciaban al
Mesías, que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo se reconocía que un profeta era de parte de Dios? Se le reconocía como genuino cuando sus predicciones, en el caso de las predicciones, resultaban completamente verdaderas. Un verdadero profeta era reconocido como verdadero cuando lo que decía que iba a pasar acontecía. Mira lo que dice Jeremías 28:9. Si un profeta profetiza paz, cuando la palabra del profeta se cumple, entonces ese profeta será conocido como el que el Señor en verdad ha enviado. Es decir, que lo que el profeta anuncie, si se cumple, se puede saber y se le podía identificar como un profeta verdadero, porque lo que decía era verdad y sabemos que Dios, ¿verdad?, es verdad. Número 4. ¿Cómo se reconocía un falso profeta? Y aquí voy a dar 2 puntos. Número 1, el falso profeta no confrontaba al pueblo con la ley. Miren lo que dice Jeremías en el capítulo 23, del 9 al 10. Miren lo que dice, hablando Dios: mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas, y me tiemblan los huesos, me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino, debido a las santas palabras que del Señor ha pronunciado contra ellos. Este es Jeremías hablando de parte de Dios, déjame hacer la salvedad. Pues la tierra está llena de ¿qué? De adulterio, y está bajo maldición. La tierra está de luto, los pastos del desierto están resecos. Todos hacen lo malo y abusan del poder que tienen. Entonces, vean por qué eran considerados falsos profetas. También tenemos que entender que estas personas, aparte de que no estaban juzgando al pueblo mediante la ley, decían tener sueños de que venía paz cuando el pueblo estaba violentando la ley. Entonces, vemos 2 cosas importantes que menciona Jeremías. Había adulterio, cosa que Dios en la ley, Éxodo 20:14, prohibía el adulterio. Y el abuso del poder, que vemos que Levítico 19, del 9 al 13, Dios habla de que no podía abusarse del poder. Si te encontrabas en la abundancia, no abuses de lo que tienes, ¿no? Así que un falso profeta número 1 era aquel que no confrontaba al pueblo mediante la ley, porque teniendo las escrituras no confrontaban al pueblo. Número 2, lo que anunciaban no se cumplía. No se cumplía. Mira lo que dice Deuteronomio 18:22. Si el profeta, hago un paréntesis, estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente mientras esté hablando. Cierro el paréntesis. Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no viene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Entonces, vean lo que el texto bíblico dice, que bastaba con fallar una sola vez para ser considerado falso profeta. No podía ser considerado un profeta verdadero si de 100 profecías 99 se cumplían. Una sola vez que fallara bastaba para ser considerado un falso profeta. Ahora, volviendo a lo que eran los profetas, tenemos que entender que los profetas no eran personas que fueran no conocedores, que no supieran de nada, ¿no? Que fueran analfabetos. A eso quería llegar, era la palabra que buscaba. De hecho, los profetas eran personas que estudiaban las escrituras. Ellos tenían que estudiar la ley y también estudiaban los escritos de sus antepasados. Miren un ejemplo de esto. Daniel 9:1-2. Era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, mira lo que dice aquí, estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente. Al estudiar la palabra del Señor,
según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Vea cómo un profeta leía también los escritos de otro profeta. Así que los profetas no eran personas que eran analfabetas, que no sabían nada, no. Eran personas que conocían la ley y que conocían los escritos de sus antepasados profetas. Eran personas que estudiaban. De hecho, había en estos tiempos, lo vemos en la primera, en la obra de los Reyes, ¿no? Que luego se dividió en dos, que existía de hecho una escuela de profetas. Mira lo que dice aquí. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, del 1 al 3. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en el camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Él respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de los profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy se llevarán a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. ¿Quiénes eran este grupo de profetas? La Reina Valera dice: los hijos de los profetas. Existía una comunidad y se cree que se establecieron ahí en Betel. Y esta comunidad era discípulos. Se les decía hijos de profetas porque eran discípulos de los profetas. Y se entiende que Elías estaba de frente a este grupo. Luego, cuando Elías es llevado en el torbellino, entonces Eliseo quien queda al frente de esta escuela profética, digámosles así, de esta escuela profética. ¿Por qué existían este grupo de profetas? ¿Por qué se le preparaba a un grupo de personas para continuar con la profecía? Porque tenemos que entender, como dije al inicio, que el profeta no era aquel que se dedicaba a anunciar el futuro solamente. No, él también juzgaba al pueblo mediante la ley. La escritura era el medio para juzgarle. Entonces, el pueblo de Israel, luego de Jeroboam, quedó nuevamente en una decadencia espiritual y moral. Y entonces se le entrenaba a estas personas para que poder juzgar al pueblo. Entonces, ya teniendo una base para entender qué era lo que hacían los profetas, vamos a repasar. Los profetas anunciaban por mandato divino o inspiración la palabra de Dios, pero también los profetas tenían que juzgar al pueblo mediante la ley, tenían que estudiar la escritura y los libros de otros profetas que los antecedieron a ellos. Estos eran los profetas, ¿no? Porque hablaban de parte de Dios. Ahora, la pregunta es: ¿existe el ministerio profético hoy? Vamos a ir a las escrituras poco a poco para ir entendiendo este tema. Mira lo que dice Lucas 16:16. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Mira lo que dice, repito, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron que sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino y todos están ansiosos por entrar. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, número uno, tenemos que dice hasta Juan el Bautista. Esto significa que todo lo dicho por la ley de Dios y los profetas fue anunciado, incluyendo a Juan el Bautista, que luego es Juan el Bautista que presenta al Cordero de Dios, ¿no? En el bautismo. Número 2. Ahora que se predica la buena noticia. ¿Qué significa esto? Que el evangelio es el cumplimiento de lo que fue anunciado en las escrituras, bien sea
ley y profetas. Es por eso que en el monte de la transfiguración vemos que junto a Jesús aparece ¿quién? Elías y Moisés. Moisés, ley; Elías, profetas. Y la voz de Dios dice, ¿qué dice la voz de Dios? A él escuchar. ¿Qué significa esto? Número 1, que el cumplimiento de la ley y los profetas está en Cristo. En Cristo se cumple la ley y en Cristo se cumple lo que los profetas dijeron. Y esto significa también que Jesús es la verdadera razón, interpretación de la ley, de las escrituras, bien sea ley y profetas. Solo Jesús le podía dar la interpretación correcta a la ley y a los profetas, pues éstas hablaban de él. Por lo tanto, por eso Dios dice, oídlo a él. ¿Por qué? Porque él es el cumplimiento de ambas y él es la interpretación en su persona de lo que la ley y los profetas anunciaron. Entonces, ¿qué comienza o qué comenzó a partir de Jesús? Número 1, el cumplimiento de la buena noticia, que lo que la ley anunció, que lo que los profetas anunciaron se cumplían en sus personas. Por eso cuando él lee una de las profecías, me parece del profeta Isaías, él dice, ante ustedes se cumple esta profecía hoy, ¿no? En la sinagoga. Y número 2, que posteriormente comienza que la era apostólica. La era apostólica, ¿por qué Jesús nombró 12 hombres apóstoles y no los nombró profetas? Creo que es una buena pregunta. Mira lo que dice Efesios 2:20. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Vean lo que dice aquí. Bajo o sobre el fundamento de ¿quién? Apóstoles y profetas. Vean lo que dice el texto. Juntos constituimos su casa, es decir, el cuerpo de Cristo, la cual está edificada sobre, encima de un fundamento. ¿Y quiénes pusieron el fundamento? Los apóstoles y los profetas. Cuando miramos la palabra fundamento viene del griego temelios, que significa cimiento. Y un cimiento es la parte de un edificio que está debajo, ¿verdad?, de la tierra y sobre la cual estriba todo un edificio o una construcción. Eso es sobre encima del cimiento, y de ese fundamento es que se construye. Si tú pones un fundamento distinto es porque vas a construir algo distinto. Pero el texto dice que nosotros, repito, juntos constituimos su casa, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero estamos fundamentados sobre el piso, sobre el cimiento que pusieron los apóstoles y los profetas. Entonces, mira lo que dice Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este pasaje de Efesios 4:11 no debe de interpretarse de manera aislada, debe interpretarse a la luz de Efesios 2:20. Vean que comienza con apóstoles y profetas. Vuelvo y digo, esto va de la mano con el capítulo 2:20. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el fundamento puesto por los apóstoles y los profetas es lo que servirá para que los pastores
y maestros y evangelistas den crecimiento y edificación a la iglesia. Vuelvo y repito, lo que Efesios 4:11 nos presenta debe interpretarse a la luz de Efesios 2:20, que el fundamento que pusieron los profetas y los apóstoles es lo que servirá para que los evangelistas, los pastores y maestros den edificación y crecimiento a la iglesia. Entonces, en conclusión, respondemos ahora, ¿existen profetas hoy? Tenemos que concluir que no en el mismo sentido que se conocía en el Antiguo Testamento, o lo que nosotros ahora conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Quiénes entonces pueden ser considerados como profetas en nuestros días? Los predicadores. ¿Por qué? Porque cuando mira la palabra Nabí, que eran aquellos que anunciaban, que eran portavoces, el predicador viene del griego keruso, ¿verdad? Nabí en el hebreo, keruso en el griego. ¿Y qué significaba keruso? Proclamar en público, anunciar y pregonar. Entonces, el predicador, cuando abre la escritura, cuando abre la Biblia y comienza a decir lo que el texto dice, está profetizando porque está hablando de parte de Dios, lo que Dios ha dicho y ha quedado plasmado a través de las páginas de las escrituras. Por ejemplo, si yo cojo Juan 3:16 en adelante y digo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy diciendo, esto fue lo que Dios hizo. Pero digo, el que no recibe el mensaje, dice la Biblia, que ha sido ¿qué? Condenado. Yo estoy profetizando. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a la persona, esto es lo que Dios hizo. Si tú no recibes el mensaje y la obra de Cristo en la cruz mediante la fe, tú estás siendo condenado al rechazar el evangelio. Tú serás condenado y Dios te juzgará por rechazar el evangelio. Yo le estoy profetizando, le estoy anunciando el futuro, no por una revelación que Dios me dio a mí en la cabeza y me lo habló en el oído, sino porque mediante el texto bíblico, porque el texto bíblico me dice que el que no recibe este testimonio es condenado. Si yo le digo a una persona que el mismo Cristo que ascendió a las nubes volverá a ascender, y le digo que todos daremos cuentas a Dios y que Cristo juzgará a vivos y a muertos, yo le estoy profetizando, le estoy anunciando el futuro, pero lo estoy haciendo directamente ¿de dónde? De la Escritura. Tengan en cuenta esto. Mira lo que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué significa esto? Número 1, Dios habló por medio de ¿quién? De los profetas. Pasado. Hay dos tiempos. Dios habló y Dios habla. ¿Qué significa esto? Dios habló por medio de ¿quién? De los profetas. Pero hoy nos habla a través de su Hijo. Número 2, lo que el Hijo dice o lo que el Hijo ha dicho es el cumplimiento de la Escritura, de lo que dijeron los profetas, y lo que la Biblia llama ahora el fundamento de los apóstoles, porque los apóstoles dieron por testimonio lo que vieron y lo que escucharon del mismo Jesús, que es las buenas noticias, el evangelio. Y número 3, el predicador entonces proclama lo que el Hijo dijo y lo que los apóstoles proclamaron, y esto es que las Escrituras. Entonces,
La pregunta es, porque yo sé que muchos se preguntarán, ¿qué hacemos entonces con el don de profecía? Porque Pablo le dice a los corintios que existe el don de profecía. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 7 al 10. No lo voy a leer completo, solamente una parte. Y es que Dios ha repartido dones. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más es único. Espíritu le da el don de sanidad. El Espíritu, le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y al otro la capacidad de profetizar. Lo voy a terminar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad a hablar en idiomas desconocidos, es hablar en lengua, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que el otro está diciendo. Pero vean que Pablo habla del don de la profecía. Entonces, tenemos que entender que el mismo texto bíblico nos va a guiar. Pablo, 2 capítulos posteriores, nos explica qué es el don de profecía. 1 Corintios 14, en los versos 3 y 4. En cambio, el que profetiza, habla del don de profecía, fortalece a otros, los anima y los consuela. Escuche bien, repito. En cambio, el que profetiza, fortalece a otros, los anima y los consuela. Es decir, dice, termino el texto, la persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Entonces, ¿qué es el don de profecía según Pablo? Es la capacidad que Dios le da a sus siervos que por medio de la predicación fortalece y anima a la iglesia. ¿Por qué? Porque la predicación, que viene del griego keruso, es anunciar, ¿no? Es proclamar. Entonces, la persona a la cual Dios le da el don de profecía es aquella persona a quien Dios le da la capacidad de poder pregonar, de poder hablar al pueblo. Por ejemplo, vemos a Juan en el Apocalipsis cuando está hablando y presenta la última profecía con la cual cierra el canon dada por Cristo. ¿Qué hace? Él dice: yo, Juan, consiervo con ustedes, y comienza a darle palabras de consolación a la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Estando preso, ¿qué hacía? Daba palabras de consolación a la iglesia. ¿Por medio de qué? De las escrituras. Entonces, vuelvo y repito, el don de profecía, de acuerdo a el capítulo 14, 3 y 4 de 1 Corintios, vuelvo y lo leo. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra profética fortalece a toda la iglesia. Entonces, amados, en conclusión, ¿existe el ministerio profético de igual manera que el Antiguo Testamento? De acuerdo a la evidencia bíblica, de acuerdo a la secuencia que hemos seguido con los mismos textos, de acuerdo desde el Antiguo hasta el Nuevo, vemos que hubo como un proceso, una evolución. Debemos de concluir que de acuerdo al texto bíblico no existe el ministerio profético. Pero es que Efesios 4:11 lo dice. Sí, pero Efesios 4:11 debe entenderse bajo Efesios 2:20. Entonces, el ministerio profético no existe en nuestros días. El ministerio profético, al igual que los apóstoles, tuvieron un rol y ese rol ya lo cumplieron. El profeta juzgaba al pueblo mediante la ley y
y anunciaba al Mesías, y los apóstoles confirmaron que el anuncio de los profetas a través de la persona de Jesús se cumplía. Entonces, mis amados, no existe el ministerio profético en nuestros días. Lo que vemos es un montón de personas disparando, vulgarmente decimos, de la baqueta, disparando profecías a lo loco con el fin de atraerles a ustedes a sus canales para tener miles de views, porque, amados, se cumplan sus profecías o no, ellos van a recibir los likes, van a recibir los views y van a recibir su paga. Entonces tenemos personas hablando que va a caer meteoritos, que va a pasar cosas, que Dios me reveló, que Dios me dijo, y queriendo predicar miedo y terror a las personas, por el cual muchas personas no quieren escuchar el evangelio. Tristemente y recientemente, debo decirlo, en la isla de Puerto Rico, yo soy puertorriqueño, residente en los Estados Unidos, resido en los Estados Unidos, en uno de los estados de la nación americana, fue con un mensaje de juicio. Y muchas personas, porque no están fundamentadas en las escrituras, amados, ¿se acuerdan lo que les dije lo que hacían los profetas? Ellos estudiaban las escrituras, ¿no? Y el discernimiento, déjenme hacer un paréntesis, nosotros tenemos que discernir el mensaje, pero el discernimiento no va jamás separado de la escritura. Por la escritura nosotros sabemos lo que es cierto y lo que no es cierto. Y esta persona fue a anunciar el juicio que en el 2000, a final me parece que es del 2021, en diciembre, caería un meteorito sobre Puerto Rico y que habrían cantidades de terremotos donde Puerto Rico quedaría destruido. Y hasta un rey ahora sería puesto. Ya volvería Puerto Rico a la monarquía, ya no tendría gobernante, ahora sería un rey. Resulta que estamos en septiembre del 2022, ni meteorito, ni terremoto, ni rey. ¿Y sabes qué? Sigue profetizando en las redes sociales. ¿Y sabes qué? Tiene miles y miles de personas que le siguen. Y que esta persona dice, no, que Dios se arrepintió. Entonces quieren tomar a Jonás. Pero es que Dios anunció juicio por Jonás. Entonces Jonás es un falso profeta. Ojo, porque por algo Jonás no quería ir a Nínive. Porque Jonás sabía que si Nínive se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Pues usted me está dando la razón. Porque Dios manda a Jonás precisamente a decirle que se arrepientan a esta nación. Pero estas personas están yendo de manera categórica a decir, esto es lo que viene, ya no hay break, ya no hay juicio. Entonces, si la persona me viene a decir a mí que es que Puerto Rico se arrepintió, cuando Puerto Rico cada día, hasta el día de hoy, está de mal en peor, perdóneme, pero le tengo que llamar mentiroso o mentirosa. Y tenemos cantidades de personas que a través de las profecías de otros, ¿qué hacen? Se vuelve como una moda del momento y comienza a profetizar. Uno en un evento evangelístico dijo, viene un terremoto de 8 puntos, yo no sé qué. Eso fue en el 2019. Pues entonces salió otro evangelista. A mí Dios me mostró lo mismo. Yo vi en un pueblo y decía 8 puntos. Y entonces se vuelve como una moda. Hermano, lo que tenemos es un abuso y un relajo con esto. Buscamos atemorizar a las personas tengo que cambiar ese lenguaje. Muchos buscan atemorizar a las personas para beneficio propio. ¿Por qué? Porque el mensaje profético vende y tiene muchos seguidores en el internet. Pero ¿saben cuál es lo más triste? Que las personas le siguen creyendo, aun cuando la persona falló en lo que predijo. Y el texto bíblico nos dice que una sola vez bastaba para ser considerado falso profeta. Y lo que tenemos es miles de cristianos
esperando que alguien les anuncie el futuro. Porque el cristiano a muchos cristianos les encanta que le digan: tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, esto es lo que va a pasar, guarden comida, guarden lo otro. Y entramos en un caos cuando la Biblia dice que el verdadero don de profecía, o el que profetiza en estos tiempos, le dice a la iglesia palabras de consolación, de ánimo, de edificación. Y sí, puede confrontar con el texto bíblico. Pero nunca vemos que en el texto dice que el don de profecía es anunciar el futuro por un mensaje divino aparte a las escrituras. No lo hay. Así que yo les invito a reflexionar. Mi motivo no es atacar a alguien. Mi motivo, amados, es que salgamos de las tradiciones, que salgamos de lo falso, que volvamos a las escrituras, amados. Yo les pido encarecidamente que usted vuelva a las escrituras. Aún todo lo que yo les diga, vaya a las escrituras y verifique si es cierto. Así que será hasta la próxima. Yo soy Gil Rivera. No olvides suscribirte en el canal. No olvides presionar la campana de las notificaciones. Y será hasta la próxima. Miremos el texto.